necesitas considerar que aquello es cierto, pero después necesitas lo más importante de todo, poner tu confianza ahí, porque no importa lo que tú hagas, si no pones tu confianza a ciegas en lo que está pasando, en aquello que Dios te ha dicho, en aquello que ha dicho que hará, no vas a pasar nada, no va a cambiar nada, no va a acontecer nada. Será como una espada sin filo que simplemente no hará nada. Es espada, pero no tiene filo. Es acción buena, pero no tiene poder. Pero tampoco no es confiar a la aventura, es confiar con un conocimiento. Porque muchos de ustedes confían. Algunos de ustedes confían en algo que ni siquiera conocen. Nunca lo han. Yo siempre digo, las cosas de Dios es más individual. Está aquella mujer samaritana platicando con el Señor Dios, Señor Jesús, y el Señor le dice cosas que nadie más sabía. Ella va y le cuenta a los suyos y dice: me parece que he encontrado al Cristo. Vienen estas personas y se animan a escuchar, y después de escuchar, ellos le dicen a la mujer: ya no solamente creemos por tu palabra, mujer, sino que nosotros mismos hemos oído y sabemos que este verdaderamente es el Cristo. Necesita usted tener un contacto íntimo con aquella escritura, con cualquiera que sea. Necesita usted llegar a un conocimiento íntimo, no lo que yo crea, no lo que yo diga, no lo que yo predique, no lo que se predique en este lugar. Necesita usted ir y escuchar, sentarse a los pies de Cristo Jesús y empezar a escuchar su palabra, y que por medio de aquello escudriñar venga en verdad la fe, el creer. Yo sé que esto es cierto y pondré mi confianza, porque si no sucede esto, habrá una confianza en lo desconocido, y cuando hay una desconfianza en lo desconocido, cuando venga la tormenta, usted se hará esa gran pregunta: ¿esto servirá? Y puede que cambie de opinión. Bueno, por eso necesita usted mismo individualmente, cada uno de ustedes necesita ir a la escritura, y aquello, si es de la cubierta, no importa cuántas veces se ha predicado, vaya usted mismo y usted mismo dése cuenta que así es. Después que se dé cuenta que así es, crea, piense que aquello es verdadero. Después que crea, después deposite su fe, su confianza en Cristo Jesús, y haga todo lo demás así. Y entonces aquello habrá resultado. Aquello es lo que te lleva entonces a la salvación. Todo lo que no es por medio de fe, de un conocimiento, de un creer que aquello es verdadero, y de una confianza plena sin ver, no te sirve de nada. Amén. Hebreos 11 lo describe de esta manera. ¿Sabía usted que la palabra confianza en el latín proviene de la palabra fe? En realidad son, vamos a decir, son hermanas. La palabra confianza salió de la palabra fe. ¿Amén? Hebreos, un versículo muy hermoso y muy conocido. ¿Amén? Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe es una confianza en algo que esperas, aunque no lo veas. Si usted mira el versículo 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a traducirlo así: pero sin confianza es imposible que usted agrade a Dios. Sin confianza es imposible que usted agrade a Dios. Sin confiar en Él es imposible que usted agrade a Dios. Porque todo lo de Dios es en algo que no puedes comprobar con hechos humanos. Y por eso necesitas aquello que se llama confianza, que es
conocimiento, considerar que aquello es verdadero, que sí es. Pero luego lo más importante, que daré un paso sabiendo que dará. Dice aquel hermoso salmo, confía en Él y Él hará. La confianza es tener el conocimiento que Dios es capaz de hacer lo imposible, creer que así es y tirarme al abismo creyendo que me rescatará. Así es la fe. No es solamente confiar y tirarme así nomás, sino la fe es saber que Él es tan grande para hacer lo imposible, que Él lo hará, creer que así es, creo que es verdadero, y luego confiar, tirarme al abismo, porque Él me levanta. Tirarme a lo desconocido, tirarme a algo que no puedo a veces ver, pero saber que Él hará. Esa es la fe completa. Ahora, a veces, y en cierta manera yo estoy de acuerdo, a veces separamos la fe para enfermedades y la fe para salvación. Yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con eso. Pero aún la fe para enfermedad lleva las tres cosas. Aunque la fe para enfermedad se va. Amén. Pero cuando sucede, lleva estas tres cosas. Miren. Bueno, antes de eso, solamente para recalcar algo que ya habíamos dicho. Vaya, o lo voy a recitar. Santiago 2:19. Creo que muchos ya lo saben. Dice, ¿crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahí es donde yo digo que la fe no es un simple creer. Porque los demonios creen, o sea, saben, consideran que aquello es cierto. Pero aunque creen, tiemblan. Amén. Y dices, y este texto dice, ¿crees que Dios es uno? Bien haces, porque estás en lo cierto, Dios es uno. Pero también los demonios creen y tiemblan. Entonces la fe no es simplemente creer, porque el creer es considerar que aquello es cierto. Los demonios, si usted puede ver aquellos endemoniados, uno de ellos viene el Señor, viene caminando y uno de aquellos endemoniados, aquellos demonios dice, Señor, ¿por qué nos atormentas antes del tiempo? Tú eres el Hijo de Dios. Sabían quién era. Y ellos consideraban que todo lo que Él decía era verdadero. Es más, creían más que muchos de aquellos que escucharon la palabra de Dios. Ellos consideraban que aquello era cierto, pero ese tipo de creer no lleva a nada más. Pero la fe es lo que lleva a algo más. Es tener un conocimiento, considerar que es cierto y luego actuar confiando en aquello que lo es. Los demonios también creen y tiemblan. Amén. Bueno, vaya al libro de Marcos. Capítulo 7 del libro de Marcos. Amén. Amén. Yo les decía que aún para ser sano, aunque no es la fe para salvación, pero yo lo único que trato de explicar es qué es la fe. Después hablaremos de la fe de la salvación, que es lo más importante, pero ¿qué es la fe? La fe lleva, decíamos, conocimiento previo, antes, luego considerar que aquello que escuchaste es verdadero y luego confías en aquello. Para ser sano, estos tres pasos acontecen o tienen que acontecer. Aunque después la persona
ya no creía en todo lo demás, pero para ser sano tuvo que pasar estas tres cosas. Miren, Marcos 7:25. Dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, primero oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Bueno, hasta ahí ella oyó y luego consideró que aquello que había oído era cierto, y por eso ella va a pedirle, a rogarle que echara fuera al demonio. Pero lo que consigue o lo que sigue es la confianza. Pero Jesús le dijo, versículo 27, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Hasta ahí ella tiene una respuesta negativa. Y si ahí solamente se hubiera quedado con intelectual o con conocimiento y considerar que aquello era cierto, ella se hubiera dado la vuelta y se hubiera ido. Necesitaba confianza, depositar una confianza en aquello que había escuchado y que ella consideraba que era verdadero. Y es por eso que ella da esta respuesta. Versículo 28. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, yo sé que primero se tienen que saciar los hijos, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hijo. Aunque el Señor no lo dijo así, pero en realidad lo que le está diciendo, por esta fe tuya, por esta confianza, tú oíste algo de mí, consideraste que era cierto, por eso viniste. Pero cuando había algo negativo, algo que en vez de ir a tu favor iba en contra, en vez de darte la vuelta, confiaste y ahí estuviste. Hasta le habla el Señor y le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y entonces surge la sanidad. Entonces surge aquello. Entonces en la fe, en la sanidad de una enfermedad, surge estas cosas a veces ni siquiera usted sabía. Ahí está mi hermanito Julián cuando vino porque ya había oído él que Dios sanaba. Él todavía no era cristiano, pero vino a este lugar para que oraran por él. ¿Por qué? Porque él ya tenía un conocimiento que Dios podía sanar. Cuando viene ya considerando que aquello era cierto, pero cuando pide confiando en aquello, en lo que había considerado cierto. Y después el Señor empieza a hacer algo. Y así con cada uno de los que hemos recibido la sanidad. La diferencia allá en Efesios cuando dice, por medio de la fe somos salvos, la diferencia es que para sanidad pasan estas tres cosas una vez y ya. Pero para salvación, día con día, mañana tras mañana, hora tras hora, segundo tras segundo, el conocimiento tiene que quedar ahí. Considerar que aquello es cierto y cada paso, cada decisión, cada palabra, cada pensamiento, confiando que así es, como ya oíste. Esa es la gran diferencia, que la fe para salvación es siempre, la fe para sanidad es por un momento. Pero los tres pasos pasan en los dos. ¿Vale? Vamos a terminar aquí. Vaya al libro de Romanos, capítulo 10. Versículo 13. Ahora mire, esto que vamos a leer es en realidad todo lo que hemos estado hablando. Aquí están esos tres pasos.
Aunque yo muchas veces lo había leído, pero no lo había entendido así. Pero tal vez usted ya lo ha leído, pero vamos a tratar de ver si lo entendemos. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora muchos interpretan invocar con solamente decir, Señor Jesús, creo en ti, ya soy salvo. Y traducen el invocar con palabra. ¿Sí me entiende? Y traducen invocar el nombre del Señor Jesús con palabra. Tengo que decir, Señor Jesús, ya soy salvo. Pero en realidad, esta palabra, si usted la escudriña y va al griego, no es solamente como se traduce aquí, invocar de hablar, sino va más allá. Pero voy a seguir leyendo. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo van a oír sin haber quienes prediquen? ¿Y cómo van a predicar si no fueren enviados? Hasta ahí. El texto o estos versículos obviamente los leemos del 13 para abajo, pero cuando se efectúan esto que está hablando, en verdad sucede de abajo para arriba. O sea, del versículo 15 para arriba, así es como sucede. Primero, el versículo 15 dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Antes, para predicar necesita una persona ser enviada. Dios le envía, después predica. Cuando predica, sale una voz, un mensaje. La persona después dice, ¿cómo va a oír si no hay quienes predique? Cuando hay quienes predique, la persona oye. Ya cuando la persona oye, tiene un conocimiento. Ahí está el primer paso. Después dice, ¿cómo van a creer si no han oído? Bueno, ya que oyeron, después viene el creer. Considera que aquello, que lo que oyó, fue cierto. Pero ya que creyó, después tiene que invocar. Y cuando invocó, después es salvo. Pero la gran pregunta es, ¿qué es invocar? Porque si no entendemos qué es invocar, no podemos entender en realidad que está hablando de todo lo mismo que hemos estado hablando. Bueno, voy a dar un ejemplo. Allá en Hechos, el apóstol Pablo, cuando se le empieza a acusar de ciertas cosas, el apóstol Pablo dice la palabra que él apeló a César. Y él dice, yo apelo a César. Y dice esta palabra, apelar. Si usted va al diccionario, apelar es buscar una ayuda de una autoridad superior, pero no es solamente ahí, sino es, ya que apelaste a esa ayuda, a esa autoridad superior, te vas a sujetar a las leyes de aquel a la cual estás acudiendo. Es decir, cuando él dice apelo a César, si usted se fija allá en Hechos, dice que se le envía hasta César y dice, te vamos a enviar allá porque has apelado a César. Después de que él vaya, César lo juzga de acuerdo a sus reglamentos. Y cuando él apeló, no solamente fue a que él lo juzgara, sino fue a que él lo juzgara sujetándose a las leyes que César tenía. Bueno, si usted va en el diccionario griego o va a la palabra en griego, apelar, y la palabra invocar, es exactamente la misma definición. La busqué yo, Romanos 10:13, cuando dice, aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, y la definición que me daba de invocar es la misma definición que daba para apelar. Y es ir en ayuda a alguien sujetándote a las leyes de aquella persona. Por eso este texto está diciendo, aquel que vaya al Señor sujetándose a sus leyes será salvo. Y ahí es donde acontece en realidad lo que se llama fe. El Señor envía a alguien, predica, escucha su voz, escuchas, Rafita